Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Y vamos a pasar a otras cosas. Y otras cosas es hablar de misterio, de ciencia, de tecnología, lo que venimos haciendo un poquito, pero compartiendo canal con orden del tiempo, iremos para allá, vendremos para acá y por el camino nos encontraremos. Y vamos a conocer el canal de Bernardo en un Pispas. Bernardo, ¿de qué canal es, cómo es, qué sientes, qué dices, qué padeces? Pues mi canal, bueno, puede poner en YouTube Orden del Tiempo, es un canal muy pequeñito, pero yo creo que es mi nicho personal, ¿no? Tiene mi propio sello y actualmente subo un vídeo a la semana, generalmente son los miércoles, si me pillan muy apurado, lo subo el jueves donde trato misterio, historia, ufología, pero siempre desde un punto de vista objetivo. No me voy por los cerros de Úbeda ni tampoco monto ahí un crossover interdimensional como, no sé, es que hay muchos discursos últimamente en ciertos canales de internet y hay una corriente del mal llamado misterio, ¿no? Donde hacen un popurrí que digo, mira, no, gracias. Esto no, porque no me puede mezclar la cara de verme con la raza de los grises y la masonería por ahí, que son reptilianos. Que sí, que el relato es fantástico, que es muy bonito, que para una serie de Netflix es fabuloso, pero no. Por ahí no, no sé. Creo que soy demasiado crítico en ese sentido y me gusta sentir el misterio como esa última frontera, ¿no? Que hay del conocimiento, que cuanto más aprendemos, más vamos desvelando que son todas esas incógnitas que se nos presentan desde prácticamente los confines de la Al final todo es un humanidad. poco de historia, de ciencia, Correcto, es un poco de correcto. todo, ¿no? Y sobre todo Sí, de sí, sí. historia, porque es que sin la historia no somos nada. Correcto, correcto. Y la historia luego con el tiempo va cambiando, se va difuminando, algunas veces se torna en leyendas, Sí, en mitos, en cuentos, y de ahí viene casi todo el 99% sí, de sí, lo que sí. es el misterio, más allá de lo que hoy día es el querer saber de todo, de ciencia, de tecnología, de ufología, que hablaremos bastante. Parte motivo esencial era traer la ufología de Misterio 51, que la hemos traído un poco, porque es uno de los temas que a mí me cansan, y yo voy a ser sincero. Y lo estoy hablando con alguien que le gusta mucho el mundo de la ufología, y por eso está aquí, sobre todo, ¿no? Yo aportaré otras cosas, pero a mí es que vamos a empezar del tirón a hablar Venga. un poco generalistas en este primer programa, primera temporada, primero de todo de orden del tiempo, Misterio 51. Tenemos que hacer un orden 51. Pues sí. Pues sí. Entonces, la ufología a mí me produce la sensación esa del que nada para morir en la orilla. Y es que no me la puedo quitar de encima. Cuanto más se sabe, más se tiene. O sea, la ufología histórica me encanta, porque es historia. Pero cuando hablamos de lo de siempre, de mogollón de casos, de contactados, de desapariciones, de luces que te siguen, que recientemente hablaba con Carlos Alberto Yurchuk de su canal Demonios y bueno, un experto en esto y ahí se lo decía, ¿no? Digo, mira, Carlos, digo, es que a mí esto, y el caso es que hay mucha información que es interesante, Sí, sí. pero solo la tenéis los que le dais caña a la ufología. A mí ya te digo, de momento me produce desazón y por eso quiero que nos des unos motivos interesantes para que volvamos a creer en la ufología. Elmer Dien, saludos, hermano, desde Lima, Perú. David y Saludo, Bernardo. saludo, saludo. Sí, fusión la Orden 51, sí, algo así. Ya lo llevábamos hablando tiempo Pues sí, pues sí. para hacer algo distinto. Charlas amenas. Ufología, Bernardo, ¿por qué hay que volver a creer en la ufología en 2023? Yo creo que es un tema demasiado complejo, ¿no? Y un término demasiado peligroso en el sentido de que es un gran abanico o mosaico, como lo queramos llamar, ¿no? Creo que hemos metido en un mismo saco diferentes fenómenos, o si lo queremos llamar de este modo, o incluso Pareces un político.
Parafraseando a Caravaca, Claro, ¿no? nos está vendiendo la ufología, amigos, sin decirnos nada. ¿Se habéis dado cuenta, Política pura, Bernardo, Claro, político. claro. No, pero verán, yo siempre he sido muy escéptico con la ufología. Yo prácticamente siempre he sido que eso era imposible, ¿no? No puede llegar un ser de otro mundo con la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, que no ha llegado prácticamente desde la última misión Apolo. eh, Nadie allí, ¿no? Y Total, que, eso Bernardo, sí, distancia y tiempo. correcto, y dinero también y esfuerzo. Total, ¿cómo iban a recorrer distancias para visitarnos y esconderse, ¿no? Como si esto fuese una especie de safari o un No, pero yo parque de atracción. te decía lo del tiempo, Bernardo, porque ya sabes que desde Einstein ya el tiempo y el Sí, espacio, entonces al final es distancia. Es distancia efectivamente, efectivamente. y es lo que vas a decir, ¿no? Dilo tú, lo de las razas y demás y el tiempo en Claro, contestar, ¿no? efectivamente, efectivamente. Actualmente, si vemos el cielo, pues el cielo eh, no es el que es real, el cielo es real, ¿no? Nosotros, digamos, estamos viendo una fotografía del pasado, ¿no? Por esa grande distancia que hay en el cosmos. Y claro, yo me planteaba, digo, mira, fantasma, espíritu o psicofonía, si lo queremos llamar así desde un punto de vista lógico, nosotros somos materia y sabemos que la materia ni se crea ni se destruye. Quizás sea un resquicio de nuestra propia energía, ¿no? Una especie de vibración que se mantiene en el tiempo, porque una de las hipótesis de la parafonía o psicofonía, como lo queramos llamar, que es una vibración en el tiempo, una especie de eco que se impregna en ciertas condiciones y queda ahí, ¿no? Y con ciertos instrumentos, pues parece que como si fuese una radio, ¿no? Podemos tocar ese dial para poder escuchar, ¿no? Pero claro, la ufología, ¿no? Pero me ocurrió una cosa en 2011, que yo fui testigo de un avistamiento, ¿no? De unas extrañas luces, estaba en Cádiz. También es cierto que de donde yo estaba muy próximo a la base militar de Rota. No te digo que no, que sea una especie de avión americano o algún proyecto, pero lo que yo vi, lo que yo sentí, era algo que en mi cabeza decía desconocido. No hay información. Phone 404, ¿no? Como cuando hay este cerro en internet, pues básicamente mi cabeza se quedó en shock. Pero claro, el problema de la ufología es que, como te dije actualmente, no es solo los marcianitos verdes y los platillos voladores, sino que hemos ido aglutinando pues diferentes fenómenos. Yo creo que tenemos que ir empezando a catalogar, ¿no? O si volvemos a mencionar a Caravaca, lo que entendemos por los ovnis es otra cosa, es una mente que juega con nosotros o que intenta interaccionar con nosotros a través de las distorsiones, ¿no? Que crea una imagen de lo que nuestra mente consigue, ay, ¿cómo es la palabra? Descodificar, ¿no? Y a partir de ello establecer una especie de contacto. Pero claro, ahora vienen los Estados Unidos con este informe de clasificatorio de los UAP, ¿no? De este nuevo término, que ya en ese informe pues hablaba de objetos terrestres, de tecnología terrestre, y por arte de magia han aparecido estos globos chinos, donde ya no son ovnis, son globos chinos, volvemos a Roswell, ¿no? Todo gira en un círculo y tal, pero lo que te viene siendo es un gran abanico y yo creo que tenemos que estar abierto a todo, pero no cree absolutamente nada. Vale. Yo en esto me gustaría añadir la apertura de conciencia, porque sobre todo hay muchos avistamientos, Ujú. hay de todo, contactados, contactos de distintas formas y maneras.
transmutaciones, en fin, bilocaciones. Es que hay un sinfín de cosas. Y, y decía Elmer, ¿no? Lo del tema de la conciencia, el chamanismo y todo esto, pero sí que un estado alterado de conciencia, por eso estaba sacando la teoría del psicoanálisis, el maestro Carl Gustav Jung, fijaos, de Plaza y Janés, mirar qué tono tienen las hojas. y, y por ahí yo creo que anda un poco las temas de... Yo siempre digo que esto es un puzzle muy grande y tenemos muchas piezas y muy pocas puestas en el tablero. Y confundimos conexiones. Es como las apariciones de la Virgen. ¿Quién no te está diciendo que es un mensaje que llega con saltos o con retraso y por eso esas visiones son tan de medio cuerpo o tal? O bueno, en fin, ¿quién dice que no, no? Bueno, ese es el tema de dar con unas entidades. Yo es que siempre digo lo mismo, el tiempo y el espacio, el tiempo, la distancia es tan grande que cuando veamos un mensaje, pues tendremos que ver si viene con 1000 años de retraso, 10.000, Correcto. 100.000. Pero claro, estamos hablando de que podemos ver a millones de años luz, pero claro, Bueno, a mí, hay otro problema, ¿no? Y cómo lo entendemos o cómo ellos no entienden, porque nosotros claro, hemos supuesto que a través de las matemáticas, lenguaje universal, pero claro, si ellos entienden las matemáticas desde otra perspectiva. A su vez, y si no han llegado mensajes a nosotros y no le hemos dado cuenta porque no pensamos que es ruido espacial o sabrá Dios qué otra hipótesis, ¿no? El lenguaje, cómo es la comunicación, porque no van a llegar aquí. No es que en vuestra onda de radio hemos estado estudiando el lenguaje, no, eso no funciona así. Yo creo que hemos tenido un paralelismo histórico donde más en nuestro propio mundo, las diferentes comunidades humanas han tenido su propio idioma y muchas veces han sido muy difícil y siempre hemos necesitado, ¿no? esa figura del traductor. pero fíjate que las grandes culturas han desaparecido todas. Claro. Ese es el problema, que el mensaje llega, pero Sí, nosotros sí, ni sí, sí. sabemos interpretarlo, ni leerlo, ni nada. Y luego no podemos bucear mucho en la historia. Tenemos 4 fragmentos de hace 4000 y pico años y el resto Mm, 5000, 6000 y no sabemos ni interpretarlos bien ni nada, ¿no? No tenemos esa piedra de Rosetta efectivamente, que te efectivamente. diga aprender sobre todo. Yo siempre mantengo que las culturas antiguas sabían bastante más que nosotros de lo que hay ahí arriba, porque Sí. seguramente los contactos fueran de otra manera. Pero ahora estamos un poco perdidos. Es una etapa en la que estamos pasando un examen muy duro y los avistamientos en teoría se supone que son en épocas como estas, de mucha guerra, de economía mal, todo mal, ¿no? Y empiezan a de repente avistamientos por todas partes. Sí, fíjate que vengo observando un fenómeno, sí, ya que ha mencionado los avistamientos, que puede hilar muy bien con lo que ha comentado, ¿no? De esta etapa de crisis, o quizás nosotros no sabemos interpretar el cielo, por ejemplo, nuestros abuelos seguramente sabían observar mejor, predecir cuándo va a llover mirando las nubes o el horizonte, ¿no? Porque aquí donde yo vivo, la gente mayor, es cuando atardece y dice que el cielo está sucio o el horizonte está sucio, que se aproxima agua. Y efectivamente, a la semana o a los pocos días llueve, ¿no? Pues esos son señales que nosotros hemos ido perdiendo. Yo creo que en el colegio siempre nos han dicho que las catedrales están hechas de ese modo porque es como un gran TVO abierto, ¿no? Un TVO abierto que nosotros no sabemos leer, pero esas personas que nosotros decimos que eran analfabetas, que no sabían ni leer ni escribir, sí sabían descifrar todos esos mensajes. Pues también a raíz de la pandemia, ¿no? Que se veían múltiples avistamientos ovni y era que la gente se había olvidado de mirar al cielo y no sabían realmente lo que estaban viendo. Y mucho de eso, pues, el 90% eran los satélites, ¿no?
Pero hablando de avistamiento, desde hace un tiempo vuelvo vuelvo al inicio. Vengo observando sobre todo en una zona muy cerca de mi casa, en la zona del Aljarafe sevillano, que se vienen repitiendo una serie de luminarias, de luces extrañas, que es más, lo último fue recogido por José María García Bautista el pasado fin de semana, que se recogió el último avistamiento de estas luces, ¿no? Y no sé, me pregunto qué ocurre en el Aljarafe, en unos pueblos que, digamos, en una zona como el área metropolitana de Madrid, ¿no? Donde no sabes tú dónde empieza un pueblo, dónde termina el otro, prácticamente en una gran masa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué tantas luces? Porque saltaron noticias de que durante la fiesta de Navidades habían aparecido, pero claro, mucha gente se pensaba que eran fuegos artificiales, los famosos farolillos nebuchinos, pero ahora no hay respuesta. No puede justificarte el uso de la pirotecnia para las luces o los farolillos chinos. ¿Qué ocurre? No lo sabemos, quizás sea un fenómeno natural provocado por unos gases iónicos, como hay otra teoría que dice de los famosos rayos en bola, pues no se sabe, pero me resulta muy llamativo, de que es cierto que en épocas convulsas se suelen aparecer o suele haber avistamientos, pero también, ¿por qué en esta zona, cuando en teoría es una zona tranquila? Bueno, Mientras yo que hay en creo otra parte las apariciones de las del zonas mundo. tranquilas, yo creo que son las más normales y más habituales porque también hay menos interacción con una su- con nosotros, básicamente. Ujú. Y eso tiene su lógica. Dice Elmer si separaríamos los ovnis registrados por radares o vídeo y el fenómeno de las abducciones paranormal y UFO tendrían el mismo origen. A ver, yo siempre he mantenido que casi todo tiene pinta de ser lo mismo. Y tenemos que, aquí había que hablar de psicoanálisis, había que hablar de mundo cuántico, de las energías y demás. Sobre todo, por ejemplo, yo que sé, antes de que se produzca un agujero negro, ya sabéis todos cómo va el tema de la estrella masiva, que va comprimiendo, quemando todos los elementos hasta llegar al hierro. Y ahí, ¡pum! Comprime tanto, estamos hablando, fijaos de qué compresión, de una estrella, pues a lo mejor 1000 veces nuestro Sol comprimida a una bola de apenas 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros de hierro, eso, y girando a unas velocidades de locura. Todos somos energía. ¿Por qué digo esto? Porque al final el mensaje que intentamos descifrar desde el mundo parapsicológico, psicofonías, apariciones, no serán residuos todo de lo mismo. Es que el mundo cuántico, el mundo pequeñito no lo conocemos, pero cuanto más pequeños nos hacemos, pasamos esa transición energética, porque al final el cuerpo Ujú. es un soporte, no es ni más ni menos que un soporte. Eh, ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Esas realidades alternativas o universos alternativos, paralelos. Por eso hay que cientificar un poco más el mundo paranormal y separarlo de la magia, de la historia. Magia ya no existe en ese ámbito en el que se solía usar. Ahora es ciencia. ¿Qué será después? Por eso Correcto. Interestelar me gusta mucho por eso, ¿no? Porque propone cosas y ¿por qué no? Entonces, cuando una película propone cosas, ya es bastante mérito el que tiene y sobre todo, bueno, la película en sí es genial, ¿no? Esas 15 de o no sé cuántas dimensiones o 11 o 12 Ujú. dimensiones que hay que llegar. Creo que todo va a partir por ahí. Por eso digo, es un puzzle lleno de misterio, nunca mejor dicho, en el que se mezclan nuestros hábitos, nuestros instintos más primarios, la memoria de un grupo de conciencia global, porque al fin y al cabo, aunque cada vez nos quieren dividir más, pero hay distintos puntos de conciencia, como los atentados de los CS y otras muchas muestras en que esa conciencia global existe y tantas cosas que no sabemos interpretar que quizás es todo forme parte del mismo tablero. Sí, sí, incluso
Esa mente colectiva, yo creo que sí, en los cines, en las salas de cine, se pueden hacer esos pequeños experimentos, ¿no? Porque la gente llega a un estado de emoción instantáneo. El mismo, ¿por qué lloran o tienen miedo o esas emociones, ¿no? Incluso en las iglesias pasa igual, ¿no? Porque llega un momento en que algo no solamente te emociona a ti, sino que te emociona a ti, ve a los demás tan emocionados, ¿no? Es como si todos estuviésemos conectados en un momento determinado, pero llevado a escalas mayores. Y antes en el chat he visto lo de las aducciones. Yo sí, ahí soy demasiado escéptico yo sobre, sobre ese tema. Digamos que no me las creo mucho. Yo creo que detrás de las supuestas aducciones hay más experimentos con seres humanos de otros seres humanos, experimentos gubernamentales, si lo queremos llamar así, o si nos queremos poner conspiranoicos, pero no me creo que la típica abducción de película, no sé, llámame escéptico y loco o lo que tú quieras, pero a día de hoy por ahí no paso yo. Por, por esa, no sé, es que mi mente me dice que no, de que No hay que separar tanto las cosas, por no, eso te no, digo, yo verá, creo. es como lo que comentas que Caravaca, ¿no? Vale, ¿por qué cuando los testigos que han sido abducidos describen esos quirófanos exactamente como un quirófano que hay en la Tierra, con instrumentos parecidos? ¿Acaso no tienen suficiente tecnología han cruzado distancias abismales para tener los mismos objetos que tenemos nosotros? No sé, son cosas, pequeños detalles que yo me pongo a pensar y no, por ahí no. Y eso, yo creo que son más experimentos en un determinado periodo del tiempo, años 70, 80, quizás 90, ¿no? Donde más que todo toda esta abducción, el fenómeno de las abducciones se hizo más creciente y sobre todo que siempre una determinada, una porción de la población concreta, ¿no? Un índice económico medio bajo y en circunstancias peculiares. El nivel cultural y Correcto. educativo de las sociedades es vital. Hay muchas partes de Latinoamérica. Don Luis, maestro, ¿cómo estás? Por cierto, Kit Kat, Luis, ¿dónde está la canción de mi programa? Luis está haciendo una canción de rock estupenda que va a ser un éxito rotundo en todo el mundo porque está durando tanto que las letras van a sonar en mármol. Y Donato Fernández, muy buenas, amigo. Bueno, yo me quería explicar un poco todo parte de un poco de nuestra mente mientras leo Almer. Venga, de la mente colectiva, vuelvo a la mente grupal. Somos capaces de diseñar. Esto es un poco como el gato de Schrödinger, Bernardo. No hace falta, yo creo que ya todos sabemos lo que es, ¿no? Ujú. El espectador, el observador más bien, es el que da la realidad sobre lo que está viendo. El gato puede estar vivo o muerto, ¿no? Correcto. El Sí, ovni sí, puede estar o no está. Está si lo es. Si no está, si no lo has visto, no está. Por eso hablo del mundo cuántico y de todas estas cosas. Creo que hay mucha relación y sobre todo en la mente colectiva. Mira, en Medjugorje, yo he visto y tengo testimonios de un especial que hice hace ya 2 o 3 años de gente, personas que dicen haberse sentido un golpe de estos brutal de fe, de no creer a creer y de cambiar su vida y marcharse a vivir allí y demás, ¿no? ¿Cómo se produce eso? Yo lo tengo clarísimo que es por la mente colectiva. Si tú estás rodeado de 2.000, 3.000 personas
con un sentimiento de fe extrapolado al máximo, tus receptores no pueden resistir unas emisiones que se tienen que estar dando en algún tipo de forma, energía, frecuencia, Sí, sí. que te hace sentirte pues poco menos que mágico, ¿no? Elevarte a unos hormonalmente, de alguna manera, o químicamente, a un estado mental de alucinación. Y es que Ujú. esto es así. De hecho, hay enfermedades del cerebro que provocan alucinaciones Sí. mesiánicas de todo tipo, ¿no? Entonces, estamos en una dicotomía constante de qué es una cosa, qué es otra. La medicina por un lado, la ciencia y demás avanza a una velocidad distinta a la que la medicina, cuando debería de ser lo mismo. Y estamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Por ejemplo, decía el otro día no sé dónde lo vi, un médico tiene que pelear por alargar nuestra, no la vida, sino nuestra salud a lo largo de la vida, pero no ir en contra de la muerte, tendremos que morir, eso forma parte de todo, ¿no? Y yo creo que es un poco ese camino, evolución, Sí, sobre sí. todo a nivel mental, ahí viene lo de trascender, ¿no? Quizás esas culturas lo hicieron, muchas seguramente lo hayan hecho. Tiene que haber formas de vida de todo tipo, pero no sabemos ni su duración, insisto, en tiempo y espacio, no sabemos su Ujú. duración, medios, tecnologías, dimensiones. Correcto, correcto. Y claro, pretender decir ahora cuando vivimos con unos militares que van 30 o 40 años por encima de lo que tu imaginación de ser humano normal da de sí, pues yo estoy seguro que muchos de esos avistamientos o de esos contactos han sido pruebas militares. Es que estoy convencido de eso. Pero como todo en la vida, Claro. estadísticamente hablando, un número de esas no. Y ahí viene cuando le dices a un piloto, que no sé por qué tenemos la manía de decirle a un piloto lo que ha visto. Si un piloto dice que ha visto un objeto de más de 1 kilómetro de tamaño, es que lo ha visto, pero no. Le dicen los entendidos o los jefes, no, usted ha visto la base de tal o las torres de no sé dónde. Vivimos entre el engaño de gubernamental, la falta de información, la falta de tecnología. Joder, si es que somos unos babies. No sé cómo lo ves. Sí, efectivamente. Creo que comparto tu opinión en ese sentido, ¿no? Incluso yo siempre me reservo que hay un pequeño porcentaje de la duda y, ¿por qué no? Ante esa duda, el fenómeno se manifiesta. Por ejemplo, vuelvo a la pandemia. Mucha gente se cabreó conmigo porque me decía, no, es que yo he visto un ovni, pero tú me has dicho que es un satélite o es lo otro. Digo, hombre, es que para conocer realmente o distinguir ciertas luces luminarias en el cielo de una y de otra, yo siempre lo digo, un ovni es un objeto volador no identificado. En el momento que podemos establecer la naturaleza de lo que nosotros hemos visto, pues llámalo satélite, llámalo avión o lo que tú quieras, ¿no? Pero hasta que yo no lo descifre, eso seguirá siendo un ovni, ¿no? Objeto volador no identificado. Y claro, que si eran satélites, que si era el Starlink, y la gente pues no lo comprendía. Y yo decía, no, es que para eso vale que no hace falta ser un astrónomo de primera mano, pero sí es cierto, conocer ciertas nociones básicas, siempre establecer un conocimiento, ¿no? Es lo que yo te venía diciendo a ti, David, antes, que el misterio tiene que ser esa última frontera del conocimiento, ponerlo todo en duda y que no nos creamos todo lo que nos cuentan. Han mencionado la telebasura, ¿no? Pues no solo es la telebasura o la televisión y demás, sino incluso dentro de nuestro campo de divulgación del misterio, también hay mucha telebasura, si lo queremos llamar, ¿no? Es lo que estuvimos hablando al principio, de que si ves 4 luces y te dicen que esas 4 luces son los reptilianos que han cogido la esencia de la reina Isabel para introducirla a la reencarnación,
¿Te has ido? Hola. Ahora el micrófono Vale. era que no. Total. Vale. Ya sabemos, ¿no? Esos cuentos, ¿no? Esos cuentos entre comillas. Bueno, recapitulando. Voy a volver a empezar. De que tampoco nos podemos creer que si nos dicen que esas 4 luces en el cielo son reptilianos que han ido al funeral de la reina Isabel, porque después van a ir a cenar con los Illuminati, pues bueno, por ahí yo tampoco paso. Hay que tener un conocimiento claro de lo que es la realidad, de lo que nosotros podemos sentir. Y a partir de ese conocimiento, poner en duda y trabajar sobre si podemos saber realmente qué es el fenómeno. Es que es lo que te iba a decir ahora. Estamos hablando de ufología un poco generalista Es aquí correcto. a nivel personal, pero no hemos tocado ni siquiera la religión, que tiene mucho que ver, si no todo el mundo, no la ufología, sino supuestos seres poderosos que aparecieron y el hombre interpretó que eran lo que eran ecos del misterio. Buenas, hermoso, ¿cómo estás? Aquí tenemos alguno de Bernardo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces digo, por eso digo que todo, a mi entender, después de picar piedra mucho tiempo, no es que no crea en la ufología, lo que no creo es en ver continuamente la misma información una y otra vez, los mismos casos una y otra vez. Es que eso me produce ardor de estómago. Prefiero entrar a las nuevas teorías, que es donde tenemos que Sí, avanzar. sí. Desde la del psicoanálisis Ujú. y la mente y qué herramienta tan poderosa tenemos que no está bien sintonizada y no está bien optimizada, ni mucho menos, al mundo más... O sea, podemos coger piezas del mundo mágico, esa historia mágica del ser humano, Correcto, correcto. pero no la de Roma para acá, que es que, eso, es que parece ser que es que Jesucristo... O sea, no existió el mundo hasta Jesucristo, es que ese es el gran error. Por eso quería Mm. meter la religión aquí. O sea, pero ¿cómo tú puedes creer? Eh, es más, David, perdona que te corte, pero está muy en este hilo, ¿no? De lo que he comentado con la religión. No sé si conoces la losa del Casar de Cáceres. Es Por el nombre una... nada más. Bueno, pues yo lo explico a nuestros amigos. Claro. Es una gran losa, ¿no? De uno, creo que mide más de 2 metros, donde está representado lo que llaman el astronauta extremeño. Se ve una figura humanoide, cabeza de champiñón, y tiene una letra latina, casi íberas, que se han podido descifrar, donde se nos presenta o donde este pequeño texto nos habla de una festividad, de una deidad venida de las estrellas. Vale, curiosamente, y esto ya es opinión personal, la región esa de Extremadura está prácticamente a pocos kilómetros de Copa da Iria, vamos, lo que es actualmente Fátima. Y la imagen o lo que los niños vieron, siempre cuando se desclasificó los documentos del archivo de Fátima, que yo invito a todos nuestros amigos que pongan en internet ese documento porque es magnífico, nos muestra a una mujer, si queremos decir que es una mujer, no como la Virgen que se nos vendió entre comillas o que el culto o el culto mariano pues se ha impuesto sobre la iconografía o lo que los niños vieron es claramente una especie de astronauta, ¿no? Una mujer con Sí, la pero cabeza... Kit Kat. Sí, 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 claro, ¿Por qué un cristiano ve a la Virgen María? ¿Por qué claro, un sí, de cualquier religión islámica, variaciones varias, cada uno ve al suyo? claro. Porque yo creo que la reinterpretación cultural, porque al no saber realmente lo que están viendo, tiene Es que lo que ser quieres ver. estrella, luz, mujer entre comillas, pues tiene que ser esto porque quizás antes del siglo XX o sí, antes del siglo XX o antes de Roswell,
si queremos marcar un año cero, la ufología estaba muy arraigada con las apariciones marianas, de santos, Sí, de claro. ángeles, ¿no? De hecho, mucha iconografía y hay mucho Correcto. cuadro, hay ovnis en los cuadros. Sí, Que sí, están ahí. pues en resumidas cuentas, esa imagen de Fátima me recuerda bastante, ¿no? A ese astronauta extremeño que se puede observar en el relieve. Hay que echarle bastante imaginación, pero yo siempre he llegado a pensar, ¿y si el ser que se apareció realmente siempre ha estado aquí? No sé, como una especie de... Es lo que comentaste antes, ¿no? De estos mensajes que se van propagando en el tiempo y quedan en una especie de espacio-tiempo que no podemos entender, quizá por el estudio de las diferentes dimensiones, ¿no? Incluso ya cerrando tema Fátima, porque yo creo que, no sé, que de un tiempo para acá el tema mariano me encanta. En las Urdes, días después de la última aparición, se apareció también luces semejantes a los que vieron en Fátima, pero en este caso, en vez de ser luces salvadoras, eran luces de muerte, que fue el famoso caso de las luces, ahora mismo se me ha ido el nombre del pobrecito de la Urde, pero fue la luz que persiguió a un hombre y lo consiguió matar. Vamos, y está eso testificado por el propio médico que asistió a este hombre, que del propio miedo murió. Bueno, pero eso ya es un tema físico. Claro. Yo tengo aquí apuntado física de la Tierra. Y me explico. No sabemos dónde estamos. No sabemos todavía. O sea, sabemos más de la Luna que de las profundidades del mar. Hay una serie en Amazon Prime, creo que es The Ring, que es sobre una estación petrolera y demás, pero que se desata una especie de maremoto, no os cuento mucho, y resulta que lo que hay debajo es una entidad que lleva desde los inicios del planeta Tierra y bueno, hay hay una serie de círculos que vienen a ser como los anillos de los árboles, que en distintas etapas de la historia coinciden con las grandes extinciones y es como esa entidad sigue aquí e intenta contactar con los humanos y ahí ya empieza la serie, no la voy a joder. Está muy bien la idea. Aquí, quiero decir, es que nosotros llevamos 4 días. No sabemos lo que hay. Vuelvo al mundo cuántico, al mundo de las partículas, a lo pequeño. Quizás. Yo creo que tu micrófono mete mogollón de ruido. Sí, yo creo que está captando la vibración del ordenador Vale, no pasa nada. del otro, vamos. Creo que esa conexión del propio planeta con lo vivo que hay, no sé, un poco rollo Avatar, ¿no? ¿Sabes? Que tiene que existir de alguna manera. De hecho, siempre decimos que nos hemos alejado mucho de esa conexión, ¿no? Con la Pachamama. Y al final, cuando ves la historia de las culturas antiguas, por eso digo que sabían más, porque podían conectar, no necesitaban telescopios. Sus antenas naturales, ahí estaban. ¿Por qué no dejamos que... Esto es como la astrología y la astronomía. ¿Por qué tiene que ir la astrología por aquí y la astronomía por aquí? ¿Por qué no vuelve a ser lo que era hace...? Porque antes la astrología existía y Sí. se estudiaba. Porque pertenece un poco más al mundo de la imaginación o de la estadística, no lo sé, pero hace poco, bueno, este verano hablaba con un astrólogo, subimos el programa y él estaba buscando el libro, no sé dónde lo tengo. Y el caso es que él lo dice, ¿no? Me lo decía, dice, es que esto nosotros podemos ver a lo largo de la historia en el universo y al revés igual, ¿no? Todo está un poquito como, digo, formamos piezas de un reloj muy complicado. Correcto. Y esa parte mental de creer que todo es divino, o sea, la divinización de todo es un gran problema para una cultura tan joven como la nuestra. Me refiero a cultura, eh, época en la que vivimos, en fin, sociedad, lo que queráis. Sí, pero también es verdad de que nos hemos autoencerrado en nuestras ciudades, hemos creado, Claro. yo siempre lo digo, un ecosistema artificial, ¿no? De cemento, de tecnología Ujú. y
Si lo comparamos incluso con la vida de nuestros abuelos, que poco o nada tiene que ver este mundo, ¿no? En el que estamos a día de hoy en 2023, de que no sabemos, que nos sueltan en el campo básicamente y nos morimos. Porque no sabemos reconectar, no sabemos leer las señales de alerta de la propia naturaleza. Mira, a mí me encanta, yo vivo cerca de los bosques y si pasáis en un bosque la sensación es diferente, tanto de día como al amanecer o incluso cuando cae el sol, ¿no? En el crepúsculo. Porque durante el día da igual, porque básicamente tu principal sentido son los ojos y puedes observar el peligro, ¿no? En el caso de que existiese. Pero la cosa cambia tanto en el amanecer como en el crepúsculo. La sombra juega un papel muy importante, ¿no? Tus ojos no están en su capacidad al 100%, porque la luz te dificulta el camino. Tus oídos empiezan a entrar en acción y claro, tú ya vas escuchando animales, la dilatación de la madera, muchas cosas. Y te sientes observado. Y siempre me ha ocurrido, cuando me cae la noche que voy andando, digo, me tengo que ir de aquí ya, porque me siento observado. La última vez fue que quise ver el famoso cometa verde, que yo creo que que no vendieron un bulo que se podía ver a simple vista. Yo creo que no. Yo creo que no, o al menos desde España no. Y llegué por un camino, era un olivar, y empecé a escuchar como animales, pero de pronto una piedra saltó en el camino. Y digo yo, es que no tiene sentido que animal coge una piedra y la lanza y no se veía nada, ¿no? Y no sé. Digo, a ver si va a ser también el juego de la mente o no sé. Ya era de noche y digo, bueno. El juego del calamar, si te mueves te disparan. Sí. Ay, pam. Digo, vamos a irnos ya de aquí y a continuar hacia adelante. Pero eso, es lo que tú dices. Necesitamos reconectar con el mundo, con la esencia auténtica de lo que realmente somos. Pues un poquito, amigos, todas estas, a ver, lo queremos hacer en plan libre, nos vamos a dislocar un poquito. ¿Qué quiere decir? Que aunque hablemos un día de cualquier caso en concreto, salvo que nos lo hayamos preparado a posta, la idea es un poco, pues, muy generalista, es Una como charla ahora. Sí, espontánea. sí, porque no os apetece de vez en cuando algo así. Porque sí, podemos hablar, yo qué sé, de Gustav Jung. Pues se nació tal y pensó tal y era un crack. Podemos hablar de media hora o podemos hablar 10 minutos y luego dar nuestra propia opinión de su trabajo, que quizás es más interesante, porque nada está escrito, aunque lo parezca. Y después de Einstein ha habido grandes mentes, pero, insisto, nos vamos a volcar. Tengo una colección entera sobre el mundo cuántico y demás que voy a ir sacando cosas de ahí, porque es que yo creo que todo va unido. O sea, hablamos de, yo qué sé, metamateriales, por ejemplo, o los materiales del futuro. Em, Vuelvo a insistir, en Interestelar hay un momento en el que uno de los astronautas toca así la chapa y dice 3 milímetros o 5, no sé, muy poco lo que dice. No me acuerdo la cantidad, pero vamos, tú lo sabrás mejor, que es nada, es un milímetro lo que hay de chapa, vamos, chapa vulgarmente hablando, que lo separa de la nada, del más profundo, nada. Y hasta que no concibamos lo que hay ahí fuera como un todo, no vamos a ser capaces de avanzar porque, claro, somos muy vulgares. ¿Por qué tú hablabas de los sentidos? ¿Por qué escuchamos? Porque vivimos con una atmósfera de aire o de cualquier otro gas el que fuera. Si no hubiera atmósfera, no nos comunicaríamos con la voz.
No habría nada que transmitir a la voz. Em, la vista. La vista realmente está muy bien, pero nos hace ir más despacio. Tenemos que el cerebro hay un tiempo pequeño en el que esa información llega, la interpreta, pero el cerebro interpreta por lo que ha aprendido, no por lo que sea que esté Correcto, sí, viendo. Claro, entonces efectivamente. cada uno va a ver lo que quiere ver. Por eso muchas veces esto en el fútbol pasa mucho. Ves la jugada y entre cuatro han visto cuatro cosas distintas viendo la misma jugada. Cada uno está haciendo su interpretación. Por eso hay que tener mucho respeto cuando se habla de religión, se Ujú. habla de movimientos sociales, yo que sé, ahora está de moda el feminismo extremo. O sea, el mundo ha de ser así, amplio, sociocultural. Tendríamos que hablar mucho y pegarnos poco. Y luego vienen otros temas que también trataremos, pues como por ejemplo somos muchos en la Tierra y o vienen rápido los ovnis en forma de platillo a rescatarnos, o yo creo que ni tres pandemias lo va a arreglar. Porque otra de las series que me he visto recientemente es la de Expanse y está muy bien, me ha sorprendido muchísimo, tiene 6 temporadas. Me ha sorprendido muchísimo porque después de Star Trek yo no pensé que una serie me la fuera a ver todas las temporadas del tirón y con esta lo he hecho. Toca temas muy interesantes. Ya tenemos Luna, tenemos Marte, tenemos Io, tenemos un montón de Ceres, un montón de sitios controlados y los manejamos. Pero aún así no hemos contactado con vida extraterrestre todavía. Y seguimos pegándonos tiros, la Luna, o sea, la Tierra contra Marte, Marte contra la Ujú. Tierra, otra zona que llaman el cinturón. Cada uno quiere ser su gobierno. Yo creo que por eso hablaba antes de que no queda ni una de las grandes culturas ha quedado. Y la nuestra, todo el mundo dice los entendidos que está en el ocaso, pero en el más profundo ocaso. Y sinceramente, o pasa algo gordo a favor de la humanidad, o yo, Bernardo, no sé, nuestros hijos, Lo van a pero, tener difícil, pero los suyos no sé qué van a ver. efectivamente. Yo creo que esto que hacemos lo intentamos hacer, lo primero para aprender yo. Ujú. Lo segundo es para aprender de Roldán, para aprender o sea, nosotros no venimos aquí y contamos lo que nos da la gana. Para eso voy a crear un podcast nuevo, que ya os diré cómo se llama, en el que va a ser pura improvisación y hablaremos de lo que nos dé la gana, el compañero y yo. Pero en este caso, gente, hay que leer, hay que Sí, sí, documentarse, sí. Es importante. mm, Estudiar es muy importante. para poder hablar con un mínimo de propiedad. Lo que digamos no va a misa, ni mucho menos, pero probablemente, pues en el caso de Bernardo, lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de la ufología y nos contará casos y, y nos dará detalles. Pero al Ujú. final eres tú el que está ahí, el que tiene que masticar Efectivamente. y hacerse preguntas. El misterio, decías tú antes, el misterio al final, ¿qué es? Hacerse preguntas. No es salir a disfrazarse de cura para provocar a un Ujú. espíritu y que me salga un aparato tres luces. Eso no es misterio. No. Eso es hacer el capullo. Otra cosa es, como muchos grupos, salen a hacer una investigación lo más seria posible y aprenden de la documentación, de la investigación. Pasar tiempo en grupo es muy importante, compartir con tus amigos un hobby es muy importante y se enriquecen. Pero realmente os pensáis, os lo digo yo, que esto sí que lo sé, que yo ya lo contaste muchas veces, yo perdí mi interés por las psicofonías en cuanto obtuve la primera. Ahí se me acabó el interés. Vosotros pensáis, por ejemplo, en tantos vídeos que he hecho reaccionando a los Roland, de que todo el mundo tiene psicofonías, da una patada a un bote y sale una psicofonía, pero conversaciones ahí que dices, ¿realmente os creéis que eso es tan fácil? Vale, obtienes una psicofonía y luego ¿qué haces con ella? Aparte de escucharla 20 veces. ¿Te vas a poner a investigar año del que pudo ser, qué tipo de cultura vivía en ese momento ahí, qué tipo de guerra pudo ser? ¿Sabéis lo que lleva eso? Meses de investigación y por un equipo. Y se llama televisión o radio profesional. Nosotros no podemos hacer eso. No. Ni vosotros con los colegas podéis hacer eso. Entonces, por eso estamos empezando esta nueva etapa en compartir ideas con gente que sabe de esto, porque se ha preparado en ello.
Pero bueno, Roldán está estudiando un montón de cosas, Roldán, que no te he preguntado, tío. ¿Te has hecho ahí, te has sacado alguna titulación recientemente? Me pareció ver, ¿no? ¿Habías aprobado algo? Bueno, sí, soy graduado en Geografía e Historia. Vamos ahí, ¿eh? Hombre, Buena. es poco, es poco. Tengo un máster en Historia y Humanidades Digitales. Iba a seguir en el camino de la investigación universitaria, sacándome un doctorado, pero el destino me... Mm, Deseché esa idea, ya te lo contaré. ¿Os por imagináis a privado. Bernardo Roldán de profesor? Bueno, amigos, hoy vamos a detallar la lección número 1. ¿Os imagináis? Media hora el jodido para empezar la clase, ya veréis. Ya veréis. Pero yo creo que las señales y el destino, ¿no? Sí están muy presentes en nuestra vida. Y yo la práctica de la carrera la hice en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y en el máster la hice en el Archivo de India, ¿no? Y tuve un profesor de la universidad, Es que yo no creo que haya sitio mejor en el mundo no, no, a día de hoy que el archivo de Indias para sí, aprender. es genial, es genial. Es lo más parecido al Ministerio del Tiempo, pero Pero real. sí, es real. Y por circunstancias de la vida, la decisión esta que tuve al final del máster en no querer ser doctora fue ya la gota que derramó el vaso, junto con, no sé, otro mensaje no sé, que la propia vida te iba diciendo de que tiene que ir por otro rumbo y tal, pues me han llevado a mi última gran aventura en esta vida. Creo y espero que sea la última estudiando. Creo, por favor, que son las oposiciones para entrar en el cuerpo de ayudante de archivero del Estado, con el objetivo de entrar en el archivo de India, a trabajar, por supuesto. Y quitaros esa imagen, amigos, de que los archiveros son gente apagada, Efectivamente. oscura, con una vela pasando hojas. No, no. No, no, no. Además es un Eh, curro tela. sí, 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 sí. Vamos, es un mundo apasionante, vamos, apasionante. Bueno, pues Y tecnológicamente es muy puntero, que ya en algún momento... de ahí lo de historia digital, ¿no? ¿Eso qué es? Me imagino que será traspasado al mundo digitalizando documentos históricos. No solo digitalizando, sino utilizar las Bueno, herramientas, y por las ejemplo. herramientas digitales, Claro, eso sobreentiende. en resumidas cuentas, mañana podemos hacer un podcast, yo qué sé, hablando de la Revolución Francesa. Nos traemos a un par de profesores o incluso de investigadores que comparten diferentes opiniones y estamos utilizando este canal para enseñar historia, por tanto, historia digital, ¿no? Un instrumento que se usa O sea, para la resolución de la historia historia. adaptada a la época Efectivamente, moderna. efectivamente, efectivamente. Igual que los códigos QR que están en el museo, que tú con tu móvil lo escaneas y te sale detalladamente. Vamos a suponer en el Prado, ¿no? Y yo soy italiano y no tengo el cacharrito lo escaneo y me sale la Es que información. la gente no sabe, no se para a pensar, no es que no sepa, no se para a pensar de que el móvil que tiene es una herramienta increíble. Pero solamente aparte de eso, están acostumbrados. Descargues esta aplicación, se descargan la aplicación, lea usted el código y ya está. Mm, Pero para que tú puedas hacer ese gesto en un minuto, tienes que tener alta velocidad de datos. Tienes que tener a alguien que está digitalizando todos esos documentos históricos, traduciendo y preparándolo en el formato X que sea para que tú lo puedas correcto. visualizar en 30 segundos. Todo eso, pues, es un trabajazo. O Sí, sí, sea, sí. pues yo uno de los sitios más bonitos que he visto, sin quererlo, fue uno de los archivos en Toledo. Yo antes tenía transporte y tal, me dedicaba a eso, y yo llevaba muchos documentos a Toledo. Y una vez nos llevaron a un edificio, no sé si era la Audiencia Nacional o algún juzgado o alguna historia de estas, que es todo el casco histórico de Toledo, son Ujú. edificios históricos. Y nos dicen al archivo. Pues vamos al archivo. Y llegamos al archivo, un archivo, bueno, pues con sus cosas, estas baldas que va girando y se mueven todas las Sí, sí, estanterías y sí. tal.
Me dice, no, no, al fondo. Y al fondo, amigos, había una pared rota, como una película de miedo, como si lo hubieran roto con una maza, un boquerón muy grande, y dentro dos cuevas, y ahí estaban metiendo documentación. Me imagino que no les dejarían hacer obra tal cual y estarán obligados a mantenerlo así, porque eran cuevas pues hechas en su momento para X, para lo que sea. Y claro, y empecé a ver documentos antiguos en español, como digo yo, antiguo, clásico, que dices castellano de ese raro. Dejémoslo ahí. Uf, voy a aprovechar para nombrar el blog del hereje de Fermín Mayorga, echar un vistazo porque él pasa mucha documentación en fotografía y demás en su blog de archivos de la Inquisición. Intentar leer uno entero, bueno, y entero, 3 Mira, renglones. ya había una crítica en la propia época sobre la escritura. Claro, El propio Cervantes en el Quijote manifestó, vamos, que estaba cabreado con los notarios y puso en la propia boca del Quijote que por favor que contraten, vaya, era como vete al grano, ¿no? Déjate de tanto no rollo. contrata a un escribano, pero que no utilice la letra encadenada, porque eso es lo más parecido a la letra de médico que tenemos actualmente. ¿No? Y que Y se adornaban que para hablar. efectivamente, sí. Sí, sí, porque yo Sí. actualmente cuando estoy estudiando un documento antiguo empieza siempre Don Fernando y Doña Isabel, rey de Castilla, de Aragón, de Galicia, ta, Claro. ta, ta, Es como ta. si yo le digo a Fernando, compañerero de batalladeras, ¿sabes? Es Correcto, decir, correcto. me adorno ahí como, no, no es una batalla, tío, es un compañero de batalla, ¿no? ¿Sabes? Y es eso. Bueno, es estresante, porque tu cerebro, si no está acostumbrado, amigos, os puede explotar la cabeza. O sea, literal, te pones a leer eso, intentas analizar una frase en la que te has quedado, una palabra en la que te has quedado, y claro, vas tirando a leer para darle sentido y tu cerebro es incapaz No, no, no. de entender. Y lo que es peor, por ejemplo, la T, nuestra actualmente, que es un palito, ¿no? Es una cruz, básicamente una cruz. En aquellos tiempos se parecía a una D, ¿vale? Sí, claro. Que la T en forma de cruz no es más que la evolución natural de la grafía T en forma de D. Forma No de D sé, entre comillas, no sé si era para la que no entendamos. mesopotámica que querían, es parte, ¿cómo se dice? Me ha venido según hablabas, me ha venido a la cabeza, porque tiene muchas interpretaciones en un, bueno, parecido al chino, ¿no? Que es un símbolo o es Sí, como un logotipo sí, sí, y tiene, pictograma puede ser. sí, eso es, bueno, sí, un tipo Sí. pictograma, pero que tiene significados para aburrir. Y ellos sabían darle el adecuado en cada momento. Ujú. Ahora nuestro cerebro explotaría. No, sí, Uf, sí. haría pum. Y hablaba yo de la vista. Muchas veces tenemos que entender lo que hablamos frente a lo que estamos viendo, que eso para el testigo, ya hablando un poco de cosas del misterio, para el testigo es, por eso se suele decir que el testigo, para él es su verdad, porque su cerebro está amueblado como está, mentalmente de salud estará como esté, y sus ojos han visto una cosa y su cerebro ha interpretado lo que le ha dado la Ujú. gana. De hecho, nuestro cerebro hace un poquito como las tarjetas gráficas en los PCs. Mejora lo que le llega y lo une. Correcto. Por eso a muchas veces decimos, uff, he tenido un déjà vu. Al final, el cerebro pone imágenes en sustitución de cosas que le faltan. Tú crees que has visto una cosa y probablemente no los ojos hayan mirado, pero tu atención estaba en otra cosa y se ha producido ahí un disloque de información y el cerebro ocupa, rellena datos. Muchas veces es eso. O sea, imaginaos lo que tiene que ser un cerebro de estos más primitivo, menos educado en ciencias modernas, cuando tenían, no sé, venía una tormenta, al día siguiente se había podrido el campo y había una señora vieja que, yo qué sé, que acababa de llegar al pueblo, bruja, a matarla. Es bruja. Y eso pasaba. Por cierto, vamos a hilar con Fermín Sí. la Inquisición y lo que ha dicho de la bruja. Todos tenemos en mente su Garramurdi, ¿no? No, hombre, sí, bueno, pero eso no es nada. Salen, salen a hecho mucho daño a su Garramurdi, sobre todo el concepto que tenemos de la bruja con las relaciones con la Inquisición española,
que la gente no sabe es que durante los juicios de Zugarramurdi, la Inquisición española fue la propia abogada Mm. de la bruja. Es que se hizo muy mal. Lo que Sí. pasa que, Roldán, aquí en Misterio 51 nuestros oyentes están estudiados. Porque aquí, aquí ha venido Echezarra a contarnos lo de Zugarramurdi. Efectivamente. Y muy bien contado. Y que de entonces se decretó, bajo puño y letra del Inquisidor Mayor, que toda brujería solo era un cuento para niños. Y Al final a ha- ver, había otros intereses dentro de la corona y no le van a echar cuenta a la brujería. Vamos, que como cuando conocéis la historia templaria, que por cierto vamos a sortear dentro de nada el libro de Manuel Fernández Muñoz, que lo saqué ayer, el de la Inquisición y demás. Es lo mismo al final. Fijaos que profundizar un poco en la historia de los templarios, porque vais a ver cómo entre que la corona, la Iglesia Católica por un lado y, ¿sabes?, cómo es el contubernio del ser humano para acabar con otra forma de poder que estaba surgiendo, ¿no? Muy poderosa, que era el mundo templario. Es que así somos, por eso digo que nos quedan 2 días, aquí 2 patadas como sigamos igual, nos quedan 2 días, 2 días, 2 días. Vamos mal, amigos. pues sí, pues sí. Llevamos 1 hora y 3 minutos, vamos a ir finalizando. Y lo que haremos pues será eso, algún día nos enrollaremos más, otros días nos enrollaremos menos, pero bueno, Sí, la ya idea dependiendo es del tema y las ganas, y cómo vaya, efectivamente. pero tampoco os queremos aburrir. Así que haremos entre 40 minutos y hora y media, más o menos, Perfecto, el día sí. que más por el que menos. Y también, pues oye, aprovecharemos, pues si pillamos libre un día a Fermín, pues nos lo traemos a Fermín. Sí, 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 sí. Que pillamos libre a cualquier otro, pues estará con nosotros. Cualquier invitado de la Orden del Tiempo, pues ya forma parte de los amigos de Misterio 51 y viceversa. Con lo Por cual, supuesto. pues no sé cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer aquí, allí, o iremos avisando, Sí, ya iremos viendo y si yo tengo tiempo, pues lo preparo yo, y si él tiene tiempo, lo efectivamente, prepara él, efectivamente. o uno sí, uno no, no lo sé. Pero bueno, un día a la semana mínimo estaremos aquí. Que luego un día pues tenemos libre y nos apetece, oye, echamos un rato Ujú, hablando de misterio y de lo que queráis. Porque todo por es un supuesto. misterio. Bernardo Roldán, Orden del Tiempo. Pues que sigas con tus quehaceres históricos, Gracias. que llegues. A mí es que la gente, es que yo he sido un mal estudiante. O sea, tengo unas ideas de bombero, o creo que mis ideas son las mejores, ¿no? Como todos, ¿no? Estas ideas que uno dice, ¡hala lo que se me ha ocurrido! Y seguro que ya está inventado, pero para ti es la hostia, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí. Tengo muchas ideas, soy capaz de hacer muchas cosas, pero he sido un estudiante malísimo durante muchísimo tiempo. Lo sigo siendo. Y ahora que me he puesto con el mundo de la literatura, libros, que por cierto, me ha llegado un segundo libro de Almuzara. Este es el de Ángel Beitia y Raúl Ferrero, Oficios Mágicos y Ocultos. Y me han mandado 2, me imagino que por error, así que uno lo subastaremos, amigos. Pero colecciones de las históricas, y menos mal que a mí me afana la historia y Roldán nos puede contar muchísimas cositas de historia. Efectivamente. Por eso os decía que no os volváis locos en las investigaciones que hagáis como grupos y demás, porque Lo cuento, importante es la experiencia que os llevéis. sí, cuento brevemente lo de mi psicofonía. Yo estuve ahí, si lo diré, en la muralla Ávila, Salamanca, ¿cómo se llama la muralla? La, ah, se lo diré. ¿Segovia? Sí, no, que hace la frontera. ¿Rodrigo es? Ciudad Rodrigo. Sí, Ciudad Rodrigo, leche, es Ciudad Rodrigo, ¿no? Vale, pues en la muralla de Ciudad Rodrigo, que, buah, es que he ido 2 veces, y obtuve una psicofonía muy clara. Ahora, ¿qué hacéis con eso? Lo que os decía antes. Que yo me planteé, mi psicofonía, yo todo contento, Claro, te tocó la lotería, y pero dices, ¿y ahora qué? ¿a ¿Ahora dónde qué? me voy? ¿A ¿A qué? Andorra o a Suiza? ¿A qué le pregunto? ¿Y sobre qué año será? O sea, es tan difícil desarrollar el tema de las psicofonías a nivel de investigación y tan largo, porque como encima detectes un tipo de forma de hablar y lo enlaces con una época histórica, ya puedes irte al año en Mm, concreto, muralla de Ciudad Rodrigo, qué batalla, bueno, ya puedes hacer 3 programas súper entretenidos. Pero macho, yo por eso dije, vale, ya está, ¿no? Esto es como el que dice, necesito la foto de un famoso, pum, ya la tengo, pues ya no me interesa el segundo famoso, ¿no? ¿Sabes? Es decir,
Y me pasa un poco con casi todo menos con la historia y con la astronomía. Así que mezclaremos mucho cultura antigua, intentaremos enlazar cultura antigua con el concepto moderno de la ufología y a ver si somos capaces de aportar algo distinto, porque no sé si te Sí, das una cuenta, visión diferente. en otros programas normalmente o se habla de una cosa o se habla de la otra. Vamos a intentar hablar de las dos y que él, que sabe mucho de historia, pues a ver si con una paja de estas mental mía yo sale algo entretenido. Bernardo, amigo, Estoy totalmente de acuerdo. pues a ser feliz. La semana que viene echamos un Igualmente. rato. Ya os diremos el día más o menos, pues o todos los miércoles o todos los jueves. Ujú. Ya veremos cuándo nos viene bien y estaremos hablando de misterio o lo que queráis. Sí, claro, que también nos propongan temas. Eso iba a decir, tu mail, cómo contactar con la Orden del Tiempo y con Bernardo. Pues si tenéis Twitter, yo creo que va a ser que lo más rápido, @orden del tiempo y por ahí, vamos. Es lo más rápido, lo más sencillo y A través del chat, de lo que queráis. efectivamente. Temas, lo que queráis. Si los vamos a hablar de una manera informal, más allá de que él tiene unos conceptos históricos que nosotros no, Ujú. porque está preparado y cultivado, pero nosotros queremos aprender. Maestro, hablamos la semana que viene un De ratito. acuerdo. Hasta Muchísimas ahora. gracias.